Muy buenas tardes y bienvenidos a este capítulo 9 y último antes de las vacaciones de verano de los directos de M Salud and Performance. Hoy tenemos a otra deportista de alto rendimiento, en este caso una jugadora de voleibol profesional, así que vamos a invitarla a conectarse y a ver qué nos cuenta por aquí Sara. Vamos a ver si la invitamos. En el momento que la invitemos, a ver qué nos cuenta. Hablamos con ella, a ver qué nos cuenta. Ahí está. Hola, Hola Sara, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Nada, el placer es mío. Para los que no la conozcáis, Sara es jugadora de voleibol profesional de la Superliga Femenina, aunque bueno, nos contará ya un poquito más ahora, a partir de ahora. Cuéntanos, Sara, un poquito cómo es tu historia, cómo has llegado hasta dónde has llegado y la pregunta principal, que yo creo que la más importante, es ¿por qué voleibol? Bueno, antes de voleibol, tengo que decir que hice muchos deportes, no fui directa. Como sabemos, bueno, el voleibol es un deporte minoritario y no demasiado popular, por lo menos aquí en España. Entonces, antes de eso empecé a jugar baloncesto, lo típico, alta, pues directamente a baloncesto. Pero bueno, probé un poco de todo. También hice tenis justo antes de empezar a jugar a vóley. Antes hice tenis y me gustaba mucho, la verdad. Pero bueno, al final lo típico, pruebas un poco de todo y hasta que encuentres, hasta que tocas en la tecla, pues fue lo que hice. También fútbol me gustaba, natación, bueno, siempre he sido muy deportista, muy vinculada al deporte. Y bueno, por casualidades de la vida, mi prima mayor jugaba voleibol aquí en Lugo y me dijo de probar. Y bueno, fue amor a primera vista, o sea, me encantó y bueno, desde entonces, hace de eso bastantes años, empecé con 11 más o menos, tengo ahora 26, o sea que bueno, ha definido mi vida sin duda el voleibol. Luego estuve jugando aquí hasta los 18 años más o menos. Durante esos años, bueno, estuve en la selección, categorías inferiores y eso. Y con 18 me fui a Bélgica. Estuve 2 años jugando en Bélgica, una experiencia, la verdad que muy positiva en todos los aspectos. Luego volví a España, echaba de menos lo bueno de La casa. España. Sí, sí, bueno, a ver, no la casa porque me fui a las Islas Canarias, entonces tampoco es que estuviera muy cerca de casa, pero sí, estuve 3 años ahí en las Islas Canarias, luego me fui 2 años a Menorca y este año sí por fin volví a casa y bueno, la temporada que viene ya he fichado por Aro La Rioja, así que ya me vuelvo a ir. Pero bueno, ese sí es un poco el resumen de mi trayectoria. Estaba leyendo la biografía, lo que está buscando de ti, decías eso, con 18 años decides buscarte las habichuelas fuera, te vas a un país como Bélgica. ¿Cómo es para una chica de 18 años, porque esa chica pues, en esa época eres una adolescente todavía, el irte de casa a un país que no es España? No sé si dominas o dominabas el francés, imagino que no mucho. ¿Cómo es esa toma de decisión y cómo es para una deportista irse al extranjero a entrenar? Bueno, en ese momento la verdad es que todas las condiciones se dieron. Años antes sí que había tenido ofertas también de irme, pero consideraba que no estaba preparada ni deportivamente ni personalmente. Al final, esos cambios tan grandes, ¿no? De cambiar básicamente tu vida, irte a otro país sola, como dices, es una decisión complicada. Pero en este caso se dio todo perfecto porque el entrenador de la selección española también era el entrenador de mi equipo de Bélgica. Entonces fue, bueno, ese verano estaba concentrada con la selección española y lo hablábamos, me lo propuso y sinceramente no me lo pensé, o sea, no llegué a planteármelo ninguna otra opción porque lo vi tan claro. Era una opción increíble de salir fuera de España, de conocer pues, nuevas formas de ver el voleibol más allá de lo que había visto, porque yo había estado en el mismo equipo todos los años que había estado jugando. Y bueno, también la opción de estar con el seleccionador nacional, que bueno, es un gran entrenador y así me lo demostró los años que estuve con él, he aprendido muchísimo. Y bueno, es una decisión complicada por el hecho de que tienes que separarte de tu familia, pero bueno, en mi caso con 18 años, el atractivo de irte también un poco a Fuera de descubrir casa. la vida por ti misma, pues la verdad que bueno, no me costó demasiado, ¿no? Me está costando más ahora que soy un poco más adulta y sí siento un poco más esa morriña, pero con 18 años fue un poco a lo loco. Y aprendí muchísimo, la verdad, como dices, no tenía ni idea de francés, o sea, ni idea. Y ahora puedo decir que más o menos lo entiendo y lo hablo un poco.
Deportivamente aprendí muchísimo, coincidí con muchísimas personas que me ayudaron en muchos aspectos, entonces la experiencia increíble. Bueno, nos contabas antes, has estado en Lugo, en el equipo de casa, Tenerife, Menorca, Bélgica, otra vez Lugo, y ahora de nuevo te vuelves a ir a Logroño y te vas a La Rioja. ¿Qué tienes en cuenta como deportista de alto nivel a la hora de tomar una decisión de cambiar de club? Evidentemente estás cambiando dentro de, digamos, la misma liga, los mismos clubes, pero ¿qué tomas para decidir, mira, me necesito un cambio, me voy a otro lado, necesito cambiar? ¿Qué decides? ¿Qué es lo que piensas? Para mí, eh, lo primero es lo deportivo, obviamente. O sea, creo que las cosas que menos tengo en cuenta es el dinero. O sea, hay gente que sí se mueve por eso y es totalmente respetable. Para mí es prácticamente de las últimas cosas, obviamente dentro de un mínimo, ¿no? Pero en este caso siempre miro el proyecto, que sea un proyecto interesante. El entrenador, obviamente, tiene que también, pues, tengo que sentir cierta, no sé, buena energía, ¿no? Yo me guío mucho por energías y tengo que también sentirlo a la hora de iniciar un poco ese trámite. Y un poco la comodidad. O sea, creo que para rendir en todos los aspectos también tienes que personalmente sentirte bien, que el grupo más o menos pues sea de gente con la que siento que pueda tener una afinidad, eh, ¿no? A nivel de trabajo, un buen ámbito de trabajo. Y es principalmente lo que busco. Tampoco me gusta estar en sitios, obviamente, si pudiera jugar siempre en las Islas Canarias, por ejemplo, pues me encantaría, ¿no? Pero bueno, principalmente que el proyecto sea interesante, que haya unas buenas condiciones de trabajo y que esté a gusto en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que es un deporte minoritario, como has dicho tú antes, ¿qué es lo que más te gusta del voleibol? ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que te engancha cada día de un deporte como el voleibol? Pues no sé, yo creo que, como te dije antes, he probado muchos deportes y creo que esto queda un poco, pero yo como que nací para jugar a voleibol, o sea, porque me encantan todos los deportes, pero con el vóley siento algo que no había sentido con ningún otro. Y sí, bueno, tiene obviamente una parte un poco más, no negativa, pero bueno, el hecho de ser un deporte minoritario pues hace que haya ciertas situaciones que, bueno, lo dificulten un poco. Yo he jugado con gente o he conocido a gente que no es que le pagaran bien o mal, es que no le pagaban, o sea, perdían dinero por jugar a voleibol, perdón, en primera división. O sea, estamos hablando de cosas así, ¿no? De que te tengas que buscar la vida y bueno, al final tú dedicas tus 24 horas porque mucha gente tiene la idea de, no, tú entrenas 2 horas, 3 horas, 4 horas al día. No, cuando eres deportista a este nivel, trabajas 24 horas, porque todo gira en torno a eso. Entonces, bueno, el hecho de dedicarte a un deporte minoritario, pues como te digo, tiene esas cosas, pero bueno, también el hecho de que sea un poco más misterioso, ¿no? De que la gente no lo conozca tanto. Siempre me pasa que la gente cuando ve los partidos por primera vez, siempre me dicen, Dios, no conocía el voleibol, pero me he enganchado, porque es un deporte realmente muy completo, que implica muchas destrezas, tienes que hacer muchas cosas y es muy atractivo para verlo. Entonces me gusta que la gente pues lo vaya descubriendo poco a poco y que, bueno, desde estas plataformas pues tengamos también la oportunidad de enseñarlo un poco más. Yo que lo he jugado varias veces, doy fe de que es uno de los deportes más divertidos, Es que sobre todo cuando hay que es muy rematar. completo, sí, sí, tienes que ser Nada, muy coordinado y es que es completo, sí. olvídate, solo interesa rematar hacia abajo. Lo demás es lo de menos. Sí. Pero bueno. Tenemos en cuenta, pues evidentemente que es un deporte, bueno, en el que, hablando de rematar y de los bloqueos, estáis constantemente saltando hacia arriba, aterrizajes, caídas. Siendo mujer, todos sabemos que uno de los riesgos del estar seguramente sea la lesión, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. Entonces, una de las preguntas, porque siempre intentamos hablar en este canal, sobre todo de entrenamiento, salud y rendimiento, ¿cómo trabajáis el plan de prevención de lesiones? ¿Qué hacéis para prevenir esas lesiones y cómo lo trabajáis? Bueno, en cuanto al trabajo físico también es muy completo porque hay muchos tipos de movimiento, ¿no? En este caso, pues con el salto que yo este año, por ejemplo, me luxé la rodilla y es algo que, bueno, es lo malo del deporte, ¿no? Como dicen. Trabajamos mucho a nivel de fuerza, o sea, fuerza pura. Al final es necesario.
Y también mucho trabajo preventivo. También es cierto que, bueno, depende un poco de... Yo creo que cada año que voy cambiando de equipo, como que veo la filosofía y un poco el trabajo de cada preparador y es algo muy personal. Pero bueno, principalmente, como te digo, mucho trabajo de pesas, cada vez menos enfocado a levantar kilos en sí, porque yo he tenido entrenadores muy un poco, no sé, de la vieja escuela, de, venga, ponte ahí kilos y levántalos. No, ahora el trabajo es un poco más, no sé, enfocado en la técnica, en cómo lo haces y por qué lo haces. Y bueno, trabajo eso de prevención cada vez se incluye más. Antes no tanto, ahora sí que es muy necesario. Pero bueno, también te digo, es algo muy personal. O sea, hay entrenadores o preparadores físicos que lo encajan de una forma o de otra. Bueno, al final cada maestro tiene su Exacto. librillo y es cierto que en función de muchos factores, luego hay que tener en cuenta que hay un factor que es el 1% que es la suerte, y si te toca la lesión, ahí no puedes hacer nada. Entonces Sí, ahí sí. recemos para que sea. Hablabais de que hacíais entrenamientos de fuerza, entrenamiento preventivo. Cuéntanos, para la gente que no conozca el ámbito del voleibol o que se conecte y te esté viendo, ¿cómo es una semana tipo de entrenamiento en un equipo de voleibol de alto rendimiento? Bueno, pues esto también depende mucho de las diferencias. Como te decía antes, hay clubes que entrenan solo por la tarde o hay otros que entrenan mañana y tarde. Yo, por ejemplo, en la mayoría de los que he estado se entrena mañana y tarde. Entonces, por la mañana se suele dedicar al trabajo físico, que, bueno, puede ser sesiones puramente de pesas, de levantamiento de pesas, por ejemplo, pues 3 días a la semana. Y bueno, generalmente son ejercicios básicos, tipo sentadilla, press de banca, cargada, peso muerto, mucho de hombro también, alguno más específico, pero bueno, en general los más conocidos. Y también el entrenamiento de las mañanas suele ser bastante técnico, por ejemplo, saque-recepción, defensa un poco más específico. Y luego por las tardes ya sí que es más, pues más conjunto, ¿no? Al final juego, situaciones reales de juego, eso, 6 contra 6. Pero bueno, básicamente es así, el entrenamiento físico se deja un poco más para las mañanas y el entrenamiento de la tarde suele ser más competitivo. Luego, evidentemente entiendo que los partidos son los fines de semana. No sé si entre semana también tenéis liga. ¿Cómo es, para la gente que lo esté viendo, un partido de vóley femenino? Es decir, ¿qué le dirías a alguien que quiere ver el vóley femenino, el por qué en un partido de vóley femenino? Sí, bueno, los partidos suelen ser los sábados, a veces los domingos. Y bueno, salvo que juegues competición europea, pues son los únicos partidos que tienes. El vóley femenino es muy atractivo de ver porque es técnico. A las personas les suele interesar más, yo creo, el masculino porque es muy físico y es muy espectacular verlo porque son tíos de 1,90, 2 metros saltando un montón y pegándole a la pelota como si no hubiera un mañana. Pero bueno, en este caso el voleibol femenino, como te digo, es muy técnico y ves muchos más recursos, yo creo. Al final, como ese componente físico está, pero no a ese nivel, pues tienes que buscarte más la vida a la hora de hacer los puntos, porque bueno, a veces la fuerza pues no es No, suficiente, ¿no? Entonces todo. claro, exacto. Entonces es muy técnico, es muy, como te decía, al final nosotras estamos saltando todo el rato, tenemos que correr detrás de las pelotas, tirarnos, levantarnos rápido, desplazamientos muy explosivos. Entonces, bueno, es muy atractivo de ver porque ya te digo, la pelota está todo el rato en el aire, o es lo que intentamos, y hay acción por todos los lados. Al final, aunque una jugadora única toque la pelota, el resto siempre está haciendo algo. Entonces, tanto en un campo como en el otro, siempre hay acción y es muy entretenido de ver, la verdad. Bueno, la verdad es que yo algunas que lo he visto sí que es cierto que hay mucha diferencia, pero yo creo que en todos los deportes, tanto entre Claro, masculino y sí. femenino, Tienes que adaptarlo la un poco fuerza a las cualidades de... la fuerza siempre va a ser predominante. Claro. Hablando de fuerza, seguramente en breve empezáis con movimientos olímpicos, porque al final son el futuro, así que vete preparándote Sí. porque son divertidísimos. Decíamos antes que considerábamos el voleibol como un deporte minoritario, porque al final sí es cierto que no tiene tanta repercusión como otro tipo de deportes. Qué crees que debería hacer las instituciones, los clubes, el CSD, el COE, quien fuera, para darle más bombo al voleibol femenino y que tuviera la repercusión que se merece?
Bueno, a ver, yo creo que al final esto es tema de publicidad, ¿no? Al final, cuanto más muestras algo, más le llega a la gente y por lo menos ellos en su casa pueden decir, o sea, pueden elegir el verlo o no, pero si ni siquiera tienen esa opción, si es algo que está un poco entre las sombras, pues bueno, está esto, la falsa creencia de que, bueno, el deporte femenino no vende tanto. Yo ahora sigo bastante baloncesto y estuve viendo la Copa de la Reina, los playoffs, pabellones llenos, o sea, increíble. Claro, esto al final, si tú lo vendes, si la gente lo ve, ¿a quién no le gusta el deporte en general? O sea, ¿a quién no le gusta, tanto sea masculino o femenino? Al final es deporte, al final es voleibol, o es baloncesto, o es tenis, o es badminton, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, pues ahora que tengo la plataforma, estas plataformas para enseñar un poco lo que hago y transmitirlo a la gente, no ha habido nadie que me haya dicho, mira, he visto tu partido y no me ha gustado, o sea, no quiero saber nada del voleibol. No, al contrario, la gente lo ve, lo descubre y es un deporte pues nuevo, con sus cosas a favor y en contra, pero a la gente le gusta y si lo enseñas, si lo muestras, eh, no sé, si pones un poco de tu parte para que eso se vea, ¿no? Pues al final llega, acaba llegando. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un país que estamos acostumbrados a enseñar las cuatro cosas de siempre y al final eso pues sigue dando mucho bombo y mucho dinero, pero si enseñas otras cosas a lo mejor también lo consigues. Yo es lo que opino, la verdad, respecto a eso. Bueno, la verdad que creo que todo el mundo que ha pasado por aquí, que hemos hablado de otros deportes, como atletismo, hemos hablado de hockey, se lo lleva, opinamos lo mismo. Creo que es un tema de publicidad y de marketing. A ver si con suerte con estas plataformas nuevas crece un poco más. Hablabas de plataformas y un poco de difusión. Vamos a hablar un poco de un tema que a lo mejor se sale un poco del rendimiento y de la salud, que son las redes sociales. Hablamos de 110.000 seguidores en TikTok, más de 30.000 en Instagram. ¿Cómo crees que son de importantes las redes sociales para ti como deportista ahora mismo? Para mí, para cualquier persona. O sea, por desgracia, en nuestras vidas ahora mismo pasa mucho por las redes sociales, lo que enseñamos y lo que queremos enseñar. En mi caso, pues ha sido todo positivo. O sea, como te digo, hay gente de México que me escribe y me dice, he visto un partido de tu equipo de Lugo, ¿sabes? Y es como, Dios, esto hace años era impensable. Entonces, sobre todo, pues el hecho de poder visibilizar, de enseñar un deporte minoritario en este caso, obviamente a nivel patrocinios y no un poco más todo este tipo de cosas pues también te ayuda. Es una pena que esté guiado y esté un poco ligado a los seguidores que tengas, ¿no? Porque al final eso no determina absolutamente nada, ni cómo soy como deportista, ni nada. Pero bueno, es así, o sea, por desgracia es así. Yo intento utilizarlo de la mejor forma posible y bueno, enseñar un poco lo que hago y cómo lo hago y sobre todo pues que la gente pues se siente identificada conmigo y con mi amor al deporte y bueno, si con eso me llevo de que hay gente que se aficiona al voleibol y bueno, es que estoy viendo por aquí en mis seguidores Algo que, ponen por ahí. claro, que sí, o sea, es increíble de verdad el cariño de la gente y que me diga alguien, pues eso, estoy en Perú viéndote jugar por YouTube, o sea, es que es increíble. Entonces, bueno, eso para mí es lo que mejor me llevo de las redes sociales, la verdad. En algún momento, hablabas antes que siempre ha sido algo positivo, ¿en algún momento has tenido la situación de ser algo negativo, algo que te agobie el hecho, ya no que te ataquen por mensaje, porque no creo que en Instagram sea tan viral, eso es más de tema de Twitter, que es un poco más oscuro. Sí. ¿Has sentido no la necesidad, pero a lo mejor la necesidad de cerrarlas durante un tiempo y decir, mira, necesito salir de aquí, de este mundo y volveré, o ver también ese lado negativo de, dices, 110.000 seguidores, es un número que es mucha gente, pero también tiene a mayor número de seguidores, mayor repercusión y mayor responsabilidad. ¿Te has sentido en algún momento mal por ese número de seguidores? Sí, sí. De hecho, todos los veranos me lo cierro un mes y medio, porque es mucha interacción y son muchos estímulos y a veces necesitas desconectar un poco de eso y por mi salud mental lo hago. Como te digo, esa parte negativa es lo mínimo, o sea, es un porcentaje mínimo, pero también pasa. Al final, bueno, son expectativas también de la gente y ha habido ocasiones en las que a lo mejor en un partido no he jugado y ha habido gente que me ha escrito, pero ¿por qué no has jugado? ¿Qué te pasa? El entrenador, ¿sabes? Son como
cosas que no ayudan, que yo sé que la gente lo hace con la mejor intención, pero que bueno, sí pueden ser estímulos negativos. Y es eso, al final, cuanta más gente te vea, yo creo que un poco más de presión sientes, ¿no? Yo intento eso dejarlo de lado porque juego por y para mí, o sea, aunque suene a lo mejor un poco egoísta, pero no juego por las expectativas de la gente o para complacer a nadie. Juego para pasármelo bien y porque es lo que más me gusta en el mundo. Si con eso encima, pues agrado a la gente, genial, pero sí es cierto que cuando estás expuesta a estos niveles, pues sí es un poco un plus de presión que te pones encima, ¿no? Y el intentar devolverle de alguna forma todo lo que la gente te da. Pues para mí en este caso es hacerlo lo mejor posible y jugar lo mejor posible y demás. Si a veces no lo consigo, pues bueno, no siento que esté defraudando a nadie, pero sí me gustaría hacerlo. Pero como te digo, yo antes sí como que me afectaba un poco más. Ahora me centro en mí, quien quiera que me siga y quien no, pues no. Pero bueno, agradecida a los que lo hacen, la verdad. Bueno, la verdad que es un número bastante alto, al final la responsabilidad es mucha y haces más que bien cerrando un mes porque es lo que voy a hacer yo el lunes, así Hay que que desconectar, sí. no quiero saber nada, así que es buena señal. Hablabas de la presión, muchas veces hablamos con, pues bueno, deportistas de alto rendimiento como eres tú, que estáis en la élite, en el top del deporte correspondiente. ¿Tienes alguna manera o alguna forma de gestionar los nervios ante una final, ante un partido importante? Este dices, mira, creo que has ganado la Supercopa de España de voleibol, una final como la Supercopa de España en la que te juegas tanto. ¿Tienes alguna herramienta para gestionar esos nervios porque te la han enseñado o simplemente juegas, te dejas ir y con lo que salga? Yo creo que la experiencia hace que manejes mucho mejor esas situaciones, pero yo, bueno, mi padre siempre me ha dicho que al final todo es trabajo y que si tú en los entrenamientos te exiges y te pones en situaciones de estrés, de situaciones límite, vas a llegar al partido mucho más preparada. Y es lo que intento las semanas previas a, por ejemplo, finales o cosas así. Intento ponerme en todas las situaciones, que los entrenamientos sean lo más reales posibles de cara a ese partido, para luego en el partido, si pasan, ya saber cómo gestionarlas y demás. Obviamente, siempre va a haber un porcentaje de nervios que van a ser incontrolables porque es la situación así, ¿no? Y más en partidos importantes. Pero creo que eso también es el atractivo de esos mismos partidos, ¿no? El sentir el nerviosismo y mientras no te influyan de forma muy negativa. Pero bueno, ya te digo, si entrenas esas situaciones y si haces una buena semana de entrenamiento, llegas con confianza en ti misma y en lo que estás haciendo y en por qué, sales al partido a disfrutarlo porque al final es lo que tienes que hacer en finales y partidos así decisivos, estar con confianza sobre tu trabajo y sobre ti misma y disfrutarlo. ¿Hay alguna ocasión en ese tipo de partidos, en esa gestión que a lo mejor la cabeza ha fallado, lo que suele decirse, se encoge la mano, cuesta darle al balón, esa gestión ha ocurrido alguna vez? Puedes Sí, confesar, no pasa nada. sí, claro que ha ocurrido, pero yo creo que a todo el mundo. Al final, por muy confiada que estés y muy bien que hayas hecho tu trabajo, hay situaciones en las que los nervios te pueden o las inseguridades que todos tenemos, o sea, incluso Stephen Curry cuando va a tirar un triple, hay seguro algún momento que piensa, buah, a lo mejor este lo fallo. Pero bueno, al final es un poco eso, la actitud que tengas y la resiliencia en esas mismas situaciones. Es muy difícil durante un partido cambiar el chip y si estás en un momento así un poco más inseguro, corregirlo, pero bueno, ahí también está un poco la fortaleza mental de cada uno y el trabajo pues mental que tengas que hacer, que también es muy importante. Sí, la verdad que yo creo que a todo el mundo que ha competido alguna vez le ha pasado, sea el nivel que sea, Es evidentemente, que es a alto nivel imposible que como el no, tuyo, es imposible que no. Sí, alto sí. nivel como el tuyo es complicado. Nos comentabas antes que creo que es un aspecto común que hemos hablado con más deportistas, el otro día hablamos con Víctor y creo que es algo real. La gente cree que ser deportista de alto rendimiento es entrenas 2 horas del día y las otras 22 haces lo que te da la Claro. gana. Entonces, cuéntale a la gente que nos esté viendo, que hay mucha gente que es aficionada al deporte, cómo es un día de una deportista de alto rendimiento, ya sea o entrenando mañana y tarde o solo mañana. ¿Qué aspectos tienes en cuenta lo que se llama entrenamiento invisible para rendir al máximo nivel? Para que la gente sepa realmente lo que es ser un deportista de alto nivel.
Pues bueno, normalmente los entrenamientos por la mañana suelen ser 9, 10 de la mañana, entonces pues te levantas, obviamente ya enfocando un poco visualizando un poco el entrenamiento, desayunas, te mentalizas y nada, vas a entrenar. Como te dije antes, pues normalmente por la mañana más físico, entrenamientos de 2, 3 horas. Bueno, luego vas a casa ya un poco mentalizándote en, vale, tengo que comer esto, tengo que, en las pocas horas que a lo mejor tengas entre entrenamientos, pues vale, descansar. Yo en verano, por ejemplo, no duermo siesta, pero en temporada sí que lo intento, aunque sea un ratillo, porque bueno, lo necesito, ¿no? Y eso es estar todo el rato pensando en la siguiente acción y todo de cara al entrenamiento, ¿no? Como te digo, la alimentación, el descanso, a lo mejor pues yo también estoy estudiando una carrera entre medias, entonces pues también voy a aprovechar este rato para hacer esto, que tengo que entregar, tal, y luego ir a entrenar y cuando sales de entrenar ya estás pensando en el día siguiente que tienes que volver a entrenar y ya es pues eso, voy a descansar tanto, voy a intentar dormir tantas horas. Entonces, como te digo, es algo que la gente no ve, pero que también tienes que estar todo el rato pensando y al final mucho de lo que haces fuera te va a influir dentro. Entonces es todo un cúmulo de cosas. Bueno, a ver si ya por suerte vamos concienciando a la gente de que ser deportista es un trabajo, aunque Sí, sí, muchos lo piensan como un hay hobby. gente que no lo, o que a lo mejor tienen una idea más o menos de cuánto puedes cobrar y dice, pero por trabajar 2 horas al día o 3 horas al día, y es como, no, es más complejo, pero bueno, lo entiendo que la gente lo piensa así, la verdad. Yo creo que hay gente que se va a quedar solo con eso Sí, claro. y por mucho que lo intente no va a cambiar. Hablabas antes de que estabas estudiando una carrera universitaria. Yo sé que actualmente ya has tenido un mes complicado con el trabajo final de grado, así que creo que es positivo. Cada vez se ves más deportistas de rendimiento que además de entrenar se dedican a tener una vida por otro lado, a tener un futuro. ¿Os enseñan de alguna manera a ser personas normales cuando acaba vuestra vida deportiva o simplemente cada uno vais improvisando y vais viendo lo que tenéis que hacer? Yo creo que es algo que las antiguas generaciones nos han transmitido un poco el hecho de que tenemos que seguir formándonos, porque antes sí que era un poco más, soy jugadora y no veo lo que va a pasar cuando termine de serlo, ¿no? Y creo que es un error que se cometía antes y ahora, pues como te digo, desde las antiguas generaciones como que nos lo están inculcando, o por lo menos a mí me ha pasado de tener compañeras con más experiencia que siempre me han estado repitiendo, estudia porque cuando se acabe esto, y creo que es algo, es un mensaje que hoy en día está muy presente y me alegro de que sea así, porque está la falsa creencia de, bueno, somos deportistas de alto rendimiento y tenemos la vida hecha. Para nada, y más, pues como te digo, siendo de un deporte minoritario. Aún siendo, hay campeones olímpicos que terminan su ciclo deportivo y tienen que buscarse la vida desde cero, o sea, que imagínate nosotros. Por eso yo, bueno, ahora estoy en la universidad, estoy estudiando educación infantil, entre medias ahora terminé un ciclo superior de actividades físico-deportivas y bueno, o sea, aprovechando el poco tiempo que tengo, pero bueno, es algo necesario y que desde aquí si alguien me está viendo y quiere coger este consejo, pues ahí va gratis porque es así tal cual. Cuando terminas la carrera deportiva, empieza tu vida realmente y tienes que estar lo más preparado posible. ¿Cómo de difícil es compaginar, evidentemente, un ciclo superior, una carrera, con la vida de alto rendimiento deportivo? ¿Tienes Eh, facilidades desde las facultades, os apoyan o a apañaros vosotros y buscar la vida? bueno, hay de todo, pero en general se suelen adaptar un poco a tus necesidades y tus condiciones. Eh, yo este año, por ejemplo, lo he pasado un poco mal porque he estado con el ciclo superior y con la carrera a la vez, entonces ha sido un año un poco agobiante. Pero bueno, en general, yo creo que también te tienes que adaptar un poco a ti misma. Yo prefiero sacarme la carrera poco a poco y no cogerme año por año porque sé que lo voy a pasar mal, que me voy a agobiar y al final no voy ni a rendir en lo deportivo ni en los estudios. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, pues me cojo a lo mejor 5 asignaturas al año, las voy sacando y sin problemas, sin agobios. Como tengo pensado seguir jugando más años y todo va bien, pues tampoco tengo una prisa excesiva por sacarme la carrera. Pero bueno, cada persona, conozco gente que se ha sacado año por año y vamos, sin ningún problema también. Yo en este caso prefiero ir más ligerita y no agobiarme tanto.
Pero bueno, como te digo, mientras lo vayas haciendo y lo vayas sacando poco a poco, al final es lo importante, tener algo ahí, un plan B. Decías que te quedan muchos años por jugar por delante, esperemos que sean muchos. A pesar de tu juventud, ¿tienes ya algún plan de futuro en la recámara por si acaso se acaba antes de lo que tú esperas? ¿O simplemente vas viviendo, te sigues formando y cuando tenga que ser decides? Pues mira, antes lo tenía muy claro, o sea, no pensaba más allá del voleibol, pero ahora debe ser cosa de la madurez, no sé. Eh, como que me lo voy planteando un poco más. Sé que quiero seguir vinculada al deporte, como sea, o sea, me encantaría ser entrenadora, es algo que siempre lo he tenido bastante claro. Y por ese lado sí me gustaría, pues eso, seguir vinculada al voleibol. Y después, pues no sé, me gustaría ser profesora también de educación física o algo así. Pero bueno, son opciones que tengo y bueno, mientras siga jugando, pues seguiré estudiando otras cosas y seguiré formándome en todo lo que pueda para cuando llegue el momento, pues tener muchas opciones. Me gusta siempre barajar varios planes, por si alguno falla. Cuanto más planes tengas, Exacto. mejor, por si acaso, que nunca sabes cómo va a estar. Si viera este directo, luego cuando lo subamos o en algún momento si lo están viendo, algún padre, alguna madre que está decidiendo apuntar a su hijo, a su hija, a algún deporte, ¿qué les dirías para que los apuntaran a voleibol? Pues que no se lo piensen mucho y lo hagan porque al final el deporte te ayuda en todos los aspectos de tu vida, te ayuda a socializar, aprendes muchísimos valores, vives experiencias increíbles. Yo, la mayoría de mis amistades son por el deporte. Un poco mi carácter y también, no sé, mi personalidad, mis valores, cómo veo la vida, también ha sido por todas las experiencias que he vivido. He tenido la suerte de viajar muchísimo, aunque bueno, está lo típico de, no es viajar, pero no es, no, pero bueno, al final Regular. todo suma, todo suma. He estado viviendo en otro país, he aprendido idiomas, bueno, creo que no hay ningún aspecto negativo que le puedas achacar al deporte. O sea que creo que van a salir ganando por todos los lados. Creo que es una de las mejores cosas. Yo sí tengo hijos, lo tengo claro. Van a hacer lo que ellos quieran, pero si les gusta el deporte y hay esa opción, pues mejor que mejor. Hablabas antes si no recuerdo mal, creo que la FP está FAD, lo que has acabado ahora Sí, mismo, o sí, PSEAS, no sé sí, yo sí, cuando mi época era FAD. sí. ¿Cómo se siente una siendo jugadora de voleibol en una asignatura como voleibol que seguramente hayas tenido? Qué te dice el profesor o profesora? Vea, ¿qué te enseña? Pues mira, no, o sea, no es que te enseñe, pero bueno, te utiliza como ejemplo muchas veces, te hace más partícipe y, no sé, explota un poco más tu lado también de profesor. Y bueno, si te digo que he tenido discusiones, o sea, no discusiones, pero debates con mis entrenadores, o sea, perdón, con mis profesores, eh, pues cuando nos estaban explicando el reglamento y demás, había cosas que no me cuadraban mucho y ha habido algún debate ahí en clase. Y bueno, al final, pues a todos nos gusta, no sé, sentirnos también un poco protagonistas y en ese caso, pues también el profesor aprovecha y te toma un poco como ejemplo y demás. Pero bueno, nada, muy divertido, la verdad, las clases de voleibol con mis compañeros. Yo de Tafar recuerdo las clases de voleibol bastante Divertido. Imagínate 18 años haciendo saques de voleibol. O Sí, sea, eso no a la puede. gente le suele costar bastante, o sea, es divertido y curioso, la verdad, como, sí, como siendo coordinados en todo en general, el voleibol y cosas muy básicas como un toque de dedos a la gente le cuesta bastante. De hecho, en las prácticas del TAFA también tuve que dar clases de voleibol y a diferentes grupos de diferentes edades. Y claro, tú como estás acostumbrada lo ves todo muy fácil, muy sencillo, pero les pones a hacer un ejercicio básico y les cuesta horrores. O sea, es curioso verlo desde fuera. Bienvenida al Sí, mundo de ¿no? educar a alguien en algo que crees que sabe hacer, pero no Sí, sí, sabe. sí, es increíble. Eso te va a pasar siempre en cualquier deporte, cuando seas entrenador te va a pasar porque tú en tu cabeza piensas, a ver, esto se hace así, es que es muy Claro, fácil de hacer, pero no estás en la situación de la otra persona, pero bueno, creo que eso al final es simplemente experiencia. Para acabar, Sara, y para no liarte mucho, que es verano, igual te toca siesta, aunque has dicho que en verano la echas, hoy hace no, buen no, no. día.
Una pequeña encuesta, nada, personal, 4 preguntillas, 5 de ámbito un poco más personal, un poco más desenfadado y con esto ya acabamos. ¿Tu mejor recuerdo deportivo? Esta es la parte fácil, porque estas preguntas... Eh, Hay que responder rápido sin pensar, no vale ser quedar bien con todo el mundo. no, cuando ganamos la Supercopa fue un momento increíble, la verdad. ¿Tu peor recuerdo deportivo? Las lesiones. Tengo traumas de lesiones, o sea, es lo peor sin duda. ¿Cuál es la peor que has tenido? La de este año. O sea, la de este año, y mira que no fue nada, o sea, pero fue una luxación muy fea. Yo soy hiperlaxa de articulaciones, o sea, mira mi codo. Sí, Por favor. sí, bueno, para los espectadores. Y mis rodillas hacen lo mismo, hacen lo que quieren. Entonces, con eso tengo un poco de trauma porque es complicado controlar tu cuerpo cuando es de goma, ¿sabes? Entonces, la de este año fue bastante traumática, sí. La mejor compañera con la que te has entendido en el campo. Eh, Iva Pekovic, una serbia. El entrenamiento que más te gusta hacer. Defensa. Curioso porque no Sí, tiene nada que ver claro. con... Sí, pero me gusta mucho defender, es muy divertido. Me encantan los entrenamientos de defensa. El entrenamiento que más odias. Y no me digas ataque, por favor. No, sería el mundo al revés. Saque recepción, porque como yo no recibo, me puedo pasar 2 horas sacando y me aburro. Odio estar sacando así. Sí. Un ejercicio de fuerza, el que más te guste. Tu favorito. Soy muy fan del press de hombro. Lo hago siempre, siempre. Un ejercicio. 2 últimas. Un sueño por cumplir. Eh, Ganar una liga. Eso es bonito. Y la última, aunque esta siempre responde lo mismo, el vóley para ti es... Es mi salvación. Esa no te la habían dicho, ¿eh? No, ¿O sí? no, la respuesta siempre es mi vida. Sí, No, nunca la a sabré. ver, fue lo primero que pensé, pero dije, voy a darme las de original. ¿Por qué tu salvación? Porque me ha hecho la persona que soy hoy en día. O sea, a nivel personal, veo la vida muy diferente y el hecho de conocer gente todos los años, mucha gente nueva que ha vivido muchísimas situaciones diferentes, ver gente que practica tu mismo deporte también en muchas situaciones diferentes, te hace ver no sé, la vida mismo de otra forma. Y bueno, todo lo que conforma el voleibol ha hecho que sea la persona que soy, entonces me ha ayudado y sí, es mi salvación. Creo que no hay Profundo, ¿eh? mejores palabras. No le puedes decir mejores palabras a un deporte como esas. Así que nada, Sara, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer, se me ha pasado Igualmente. volando. Me he quedado sin preguntas, así que eso sí que va a ser bueno. Que tengas mucha suerte este año en La Rioja. Disfruta mucho. Es Muchísimas Logroño gracias. Capital, ¿verdad? Es Aro, Bueno, sí, más está al pequeñito, sí. lado. Sí, pero sí. No te lo vas a pasar nada mal, la verdad. Las cosas como son. Y nada, te dejamos el micrófono abierto por si quieres decir algo, decir algo a alguien que Nada, esté muchas viendo, algo del voleibol, lo que gracias a ti, lo primero, porque, bueno, yo antes de hablar contigo y demás ya te seguía y ya te dije que te había copiado algún ejercicio para hacer, porque, bueno, creo que haces muy bien tu trabajo, así que gracias a ti lo primero. Y nada, toda la gente que nos ha estado viendo y ha estado hablando por ahí, nada, espero que les haya gustado y un beso enorme. Pues nada, Sara, nos veremos pronto en los campos, te veremos por ahí, ya pasaremos los enlaces para que lo vea la gente. Exacto, muchas Mucha gracias. suerte, disfruta del verano antes de que empiece la Igualmente. temporada y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Un Muy beso bien, fuerte. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao.